Métodos de análisis financiero. Son un conjunto de técnicas usadas para sintetizar la información que presentan los estados financieros, con el objetivo de medir las relaciones y los cambios sufridos en su ejercicio. Metodología. En base a información que posee para lograr el análisis o estudio, se implementa la metodología. Esta puede ser metodología vertical, la metodología vertical aplica un estado financiero. La metodología horizontal se aplica a dos estados financieros. Y la metodología histórica va a aplicarse a varios estados financieros, a fechas o periodos distintos. Procedimientos. Se basan en comparaciones en base a los estados de resultados. Estas pueden presentarse mediante series de cifras o valores, serie de índices, serie de variaciones. El análisis horizontal o dinámico. Este método se caracteriza por realizar el análisis a través de series de tiempo, el cual compara las condiciones económicas de la empresa en distintos momentos, basado en ejercicios anteriores y o ejercicios proyectados. Su aplicación. Se utiliza para analizar dos estados financieros de la misma empresa a fechas distintas o correspondientes a dos periodos o ejercicios. Procedimiento. Procedimiento de aumentos y disminuciones. Para determinar la variación absoluta dada entre las cuentas o partidas a analizar, se deberá considerar una cifra actual que representa los resultados del último periodo relacionado con la cifra base, que es la cuenta con la que se quiere comparar, y determinar la variación dada entre ambas, lo cual establecerá los resultados que representan la situación actual de la cuenta comparada con el año anterior. Aquí podemos ver la cifra actual y esta es la cifra base. Vamos a dividir entonces la cifra actual sobre la cifra base y nos va a dar el incremento que ha tenido con respecto a lo anterior. Puede ser aumento o disminución. En este caso tenemos un aumento de hasta por el 72%. Análisis vertical o estático. Su aplicación. Se utiliza para analizar un estado financiero a fecha fija o correspondiente a un periodo determinado. Además, permite medir de forma cruzada las diferentes cuentas de la empresa, con el fin de obtener la proporción de influencia de las mismas, de acuerdo al total que representan en los distintos rubros de la compañía. Este método se define como estático por su técnica de aplicación vertical, debido a que utiliza para el análisis de un estado financiero a una fecha fija o periodo determinado. Puede clasificarse en procedimientos. El procedimiento de porcientos integrales, procedimiento de razones simples y procedimiento de razones estándar. Bien, el procedimiento de porcientos integrales es el método de reducción de estados financieros a porcientos integrales.
permite a las empresas conocer la proporción existente entre cada una de las cuentas a través de la relación y cálculo de los valores en los estados financieros. Todo es igual a la suma de sus partes, donde al todo se le asigna un valor igual al 100% y a las partes un porcentaje relativo. Por ciento integral es igual a la cifra parcial sobre la cifra base y multiplicado por 100. También tenemos que el factor constante es igual al 100 sobre la cifra base multiplicado por cada cifra parcial. Lo podemos ver un poquito más claro en este ejemplo. Aquí tenemos la suma del activo circulante, que es lo que vamos a tomar como base. Tenemos la cifra parcial método de razones. Su objetivo consiste en comparar y obtener coeficientes entre dos cuentas o grupos de cuentas del balance general o del estado de resultados para conocer la relación que guardan entre sí. Para este método debemos considerar los siguientes puntos. 1. El criterio, que se impondrá a cada una de las razones financieras que son de carácter universal y no cambia, ni con el país, el giro de la empresa, es decir, el criterio siempre resultará vigente por la propia naturaleza de la razón financiera. 2. La política, que se impondrá a cada razón financiera, será designada por el gerente o director de la empresa, de que se trate, en función de su propia historia o antecedentes en este rubro, o de las necesidades de obtener las metas y los objetivos de la empresa. Bien, pasemos a ver las razones. Empezamos con las razones de liquidez o solvencia. Como primera razón tenemos la razón circulante, la cual indica la capacidad de pago de la empresa. Aquí consideramos la suma del activo circulante y la vamos a dividir entre la suma del pasivo circulante. Vamos a poner el criterio, el primer criterio, que es entre mayor sea es mejor, y la política cuando mucho o cuando menos, perdón, debe ser 2. Si dividimos el activo circulante entre el pasivo circulante, nos va a arrojar como resultado 1.15, lo cual es menor a 2. Por lo tanto, no es solvente. Esta razón financiera indica el número de pesos del activo circulante, muestra la capacidad de pago del negocio. Se debe entender que entre mayor sea el resultado de la razón financiera, mayor será el nivel de activos circulantes con relación a los pasivos circulantes. Por lo tanto, mayor será la posibilidad de pago de las obligaciones a corto plazo. Si se puede hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, por definición, será solvente. Se considerará básica en cualquier estudio financiero de la empresa. La política. Esto se basa en la experiencia que tuvo el gerente en esta empresa, por lo cual puso como condición mínima 2. Como conclusión para este ejercicio, vemos que no es solvente la empresa, por lo cual le es difícil
hacer frente a sus gastos al corto plazo. Razón de liquidez o prueba del ácido. Es la prueba más estricta que mide la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo. Por ello vamos a considerar el activo circulante menos inventarios entre el pasivo circulante. Como punto número 1 vamos a establecer el criterio. El criterio se debe entender que entre mayor sea el resultado de la razón financiera, mayor será el nivel de activos líquidos con relación a los pasivos circulantes y por lo tanto mayor será la solvencia presentada. Política. Si existe un nivel de 1 peso de activos líquidos, por cada peso de pasivo circulante tendremos liquidez. En el caso de esta empresa, sostendremos este nivel, es decir, 1. Bien, entonces vamos a restar 1972 menos 1114 nos va a dar 858. Y esto lo vamos a dividir entre la suma del pasivo circulante, lo cual es 1703. Haciendo la división nos va a dar 0.50. Es menor que 1. Por tanto, concluimos que no es solvente y no hay liquidez. Razones de estabilidad. En razones de estabilidad tenemos entre ellas la razón de la estructura del capital, que se considera como la razón que mide el índice de endeudamiento de la empresa y se considera también como básica. Para esta vamos a dividir el pasivo total entre el capital contable, lo cual nos va a dar 1818 entre 2652.62. Como criterio, tenemos que entre mayor sea el resultado de la razón financiera, menor será el nivel de endeudamiento presentado, por lo cual debemos observar este criterio, el cual vamos a hacer que entre menor sea es mejor. Como criterio mínimo vamos a poner 0.25. El resultado es de 0.69. Está arriba de 0.25, por tanto no es estable. La política nos dice que si dividimos el pasivo entre el capital contable hay una relación de 0.25, es decir, que tendrá un 20% de pasivos y un 80% de capital propio. Esto en México no es recomendable en virtud de las altas tasas de CETES. Esto en principio nos presenta como empresa estable. Conclusión. Se deduce que tiene exceso de pasivos, por lo tanto no es estable. Razón de deuda a corto plazo a capital propio. Es la razón que mide el índice del endeudamiento a corto plazo de la empresa. Como punto número 1 tenemos el criterio, que nos dice que entre menor sea el resultado de la relación financiera, menor será el nivel de endeudamiento a corto plazo presentado. La política. Lo mismo que la razón anterior, existe la práctica en los bancos de tener una relación menor a 0.25, por lo caro del dinero en México. Para ello vamos a dividir el pasivo circulante entre la suma del capital contable, lo cual nos va a dar 0.64. Supera la política, el máximo de la política. Es decir, esta empresa no va a ser estable. Razón de deuda a largo plazo a capital propio. Es la razón que mide el índice de endeudamiento a largo plazo de la empresa. Como punto número 1 tenemos el criterio, que nos dice que entre menor sea el resultado de la razón financiera, menor será el nivel de endeudamiento
a largo plazo presentado. La política dice que si existe en la práctica de los bancos debe tener una relación menor al 0.25. Por lo caro, insistimos, del dinero en México. Bien, entonces para este ejercicio dividimos la suma del pasivo a largo plazo entre la suma del capital contable, lo cual nos va a dar 0.04, que es mucho menor a lo que se había puesto en la política. Por lo tanto, nos dice que es estable. Razón de proporción de activo fijo en relación al capital propio. Esta razón indica la proporción de inversión en activo fijo con relación al valor del capital contable. Como criterio tenemos que el valor de la inversión en activo fijo debe considerarse entre un piso y un techo, entre el 50 y 100%. El valor del capital contable, dependiendo del tipo de la empresa de servicios, más o menos del 50% del capital contable, ya que esta última es una característica que necesita gran cantidad de activos fijos. Dividimos, pues, la suma del activo fijo entre la suma del capital contable total, lo cual nos va a dar el 84%. La política nos dice que no debe de superar el 85%, por lo tanto es estable. Esta otra razón es la razón de proporción de capital contable en relación al capital social, que nos va a indicar la proporción de utilidades o ganancias con relación al valor capital social o aportación de socios. Vamos a dividir el capital social entre la suma del capital contable total. El criterio nos dice que debe ser lo mayor posible en función de que representa el desarrollo que ha obtenido la empresa a la fecha en cuanto a la obtención de utilidades. Si dividimos el capital contable entre el capital social, nos va a dar 1.6. Esto es mayor a 1, por lo cual podemos ver que es estable. Estudio del ciclo económico. En eso nos vamos a tener la rotación de cuentas por cobrar. Esta razón indica el número de veces que se cobró la cuenta de cuentas por cobrar en relación a las ventas netas a crédito realizadas. El criterio nos dice que entre mayor sea el resultado de esta razón, mejor se ha realizado la labor de cobranza. La política. Se ha impuesto una política creciente en cada etapa, obligando al personal a realizar un mejor esfuerzo de cobranza periodo a periodo, en este caso de 4 veces. Vamos a dividir las ventas netas entre los documentos por cobrar, lo cual nos va a dar como resultado 9.94, que es mayor a 4, lo cual nos va a decir que es estable. Razón de rotación de inventarios. Esta razón indica el número de veces que se vende el promedio de inventarios. El criterio nos dice que entre mayor sea el resultado, es mejor la labor en las ventas. Entonces vamos a dividir el costo de las ventas entre lo que tenemos en inventario. Tenemos que nos da 1.71. Es mayor a 1, por tanto es estable. Rotación de cuentas por pagar. Esta razón indica el número de veces que pagó el promedio de cuentas por pagar en este periodo. El criterio nos dice, entre menor sea el número resultado de la razón financiera, mejor será nuestra labor porque indicará que se financia la empresa de los proveedores. Vamos a dividir pues los proveedores entre las cuentas por pagar.
nos da 1.52 y la política mínima, o más bien máxima, nos dice 2. Estamos por debajo de la política, por lo tanto es estable. Razones que estudian convertibilidades. Velocidad de cobro. Esta razón indica el número de días que tarda la cobranza de las cuentas por cobrar. El criterio nos dice, entre mayor sea el resultado de esta razón, mejor se ha realizado la labor de cobranza. La política nos dice, si se ha impuesto una política creciente en cada etapa obligando al personal a realizar un mejor esfuerzo de cobranza a un periodo, en este caso 4 veces. Dividimos las ventas netas de crédito entre las cuentas por cobrar. Nos va a dar 9.94. La política nos dice que entre mayor es mejor. Como punto mínimo tenemos el 4, por lo tanto decimos que es estable. Razón de la velocidad de pago. Esta razón proporciona el número de días que tarda en pagar las cuentas por pagar. Como criterio tenemos que entre menor sea el resultado de la razón financiera, mejor será nuestra labor porque indicará que se financia la empresa de los proveedores. Como política tenemos 2 y entonces proveedores entre cuentas por pagar. En este caso es 1028 entre 675, lo cual nos va a dar 1.52, que es mucho menor al máximo permitido, en este caso 2, por lo tanto es estable. Análisis de productividad, estudio de las ventas. Tenemos relación de ventas a capital contable, ventas netas a capital de trabajo y razón de proporción de ventas netas en relación al activo fijo. Relación de ventas a capital contable. Esta razón indica la productividad de la empresa mediante la medición de cantidad de ventas. El criterio nos dice que entre mayor sea el resultado de la razón financiera, indicará mayor productividad y mayores ventas. Como política tenemos como número base el número 1. Dividimos las ventas netas entre el capital contable. En este caso 2.652, que nos va a dar 1.21. Vemos que es mayor a 1, por tanto es estable. Ventas netas a capital de trabajo. Esta razón indica la productividad de la empresa mediante la medición de cantidades de dinero invertido para generar las ventas. El criterio nos dice que deberá ser entre mayor sea el resultado, la relación financiera indicará mayor productividad. Y como política mínima tenemos 10. Esto se basa de acuerdo a la experiencia del administrador o en base a la historia de la empresa. De ahí sacamos el número 10. Bien, vamos a las ventas netas. Tenemos aquí 3.224 entre la diferencia de la suma del activo circulante y la suma del pasivo circulante, lo cual es 262. Dividido nos va a dar 11.95, es mayor a 10, por tanto es estable. Razón de proporción de ventas netas en relación al activo fijo. Esta razón indica la productividad de la empresa mediante la medición de la cantidad de dinero invertido en activos fijos para generar las ventas. Como criterio, nos dice que entre mayor sea el resultado de la razón financiera, indica mayor productividad. Como política tenemos 1. Por tanto, ventas netas entre el activo fijo nos va a dar 1.44. Es mayor a 1. Por tanto,
es esta rentabilidad. Dentro de rentabilidad tenemos la razón margen neto. Esta razón indica el porcentaje de utilidad neta generada por las ventas netas. Como criterio, sabemos que entre mayor sea, es mejor, en función de que representa las unidades que ha tenido la empresa en cuanto a la obtención de utilidades. Y como política vamos a poner el 30%. Si dividimos entonces la utilidad neta entre las ventas netas, nos da 4. 4 es mayor, representa el 40%. Por tanto, es inestable y no rentable, ya que está muy lejos de tener la rentabilidad necesaria. Rentabilidad de capital. Esta razón mide el índice de rentabilidad del capital propio y indica en forma de porcentaje el rendimiento obtenido por la inversión total propia. Como criterio, debe ser lo mayor posible en función de que representa el rendimiento obtenido por cada peso del capital propio. Como política tenemos el 25% como máximo. Si dividimos entonces la utilidad neta entre el capital contable, nos va a dar el 40%, que sobrepasa el 25%. Por lo tanto, no es estable ni rentable. Rentabilidad de la inversión. Esta razón determina la efectividad de la administración para producir utilidades con los activos disponibles en forma de porcentaje sobre los activos totales. Como criterio tenemos que deberá ser lo mayor posible en función que representa la rentabilidad que ha tenido la empresa en este periodo por cada peso de inversión total en la misma. Por lo tanto, tenemos la utilidad neta, que es de 114, entre el activo total, que es 4.470. Nos da 2.55, que sobrepasa el 20%. Por tanto, no es estable ni rentable. Razones estándar. Medida del comportamiento general de las cuentas en un periodo de tiempo. Realiza comparaciones entre la situación actual y pasada de la organización. Incluso permite la comparación de la misma con otras, lo que facilita conocer de forma objetiva y específica la situación de la empresa en relación al mercado actual. Este método se aplica para comparar las razones reales obtenidas del análisis de los estados financieros con las medidas estándar establecidas, en donde se obtiene una serie de desviaciones. Estas pueden ser positivas, que ha mejorado el estándar implantado, o negativas, que se encuentran deficiencias en la administración de la unidad. Se dividen en internas y externas. Razones internas. Se obtienen de la comparación de una cuenta a través del tiempo para la obtención del promedio de sus resultados, que indicará el comportamiento estándar de la misma. Razones externas. Se hace el comparativo con razones obtenidas de empresas similares. Se define como promedio aritmético o media aritmética y se obtiene al dividir la suma de los datos que proporcionan entre el número de ellos. Por tanto, consisten en comparar y obtener coeficientes entre dos cuentas o grupos de cuentas del balance general, así como del estado de resultados, con el fin de conocer la relación que guardan entre sí e inclusive su comportamiento a través del tiempo. En consecuencia, es indispensable reflexionar que su importancia radica en su aplicación e interpretación. Requisitos para mantener u obtener las
Requisitos para obtener las razones medias internas. Reunir estados financieros recientes de la misma empresa. Obtener cifras o razones simples que van a servir de base para las razones medias. Confeccionar una célula con cifras o razones anteriores por el tiempo que se juzgue conveniente. Calcular las razones medias por medio del promedio aritmético simple. Requisitos para obtener las razones medias o estándar externas. Reunir cifras o razones simples de estados financieros de empresas dedicadas a la misma actividad, es decir, que los productos que manejan, producen y venden sean relativamente iguales. Que las empresas estén localizadas geográficamente en la misma región. Que su política de venta y crédito sean más o menos similares. Que los métodos de registro, contabilidad y valuación sean relativamente uniformes. Que las cifras correspondientes a estados financieros dinámicos muestren aquellos meses en los cuales las empresas pasan por situaciones similares, ya sean buenas o malas. Que las empresas que suministran la información sean financieramente solventes. Confeccionar una cédula con las cifras o razones simples de los datos anteriores. Eliminar cifras o razones simples que se encuentran muy dispersas en relación con las demás. Calcular las razones medias. Métodos y estos fueron los métodos de análisis financieros.